Señor Jesucristo les bendiga, hermanitos, en esta noche. Así nos preparamos para oír la palabra bendita del Señor. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Y pues yo creo que desde el momento en que cada uno de nosotros estamos aquí, escogimos el mejor lugar para estar en comunión con nuestro Dios. Y enseguida pues voy a invitarles a leer sus escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 1 al 5, de la manera, hermano, que estamos acostumbrados. Leo el primero, leen el siguiente y nos unimos en el número 5. Como reverencia, hermanos, a la palabra de Dios, yo creo que ya no hay necesidad que nos estén diciendo, debemos de ponernos en pie. Bueno, dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Unidos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío, te doy en esta hora, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor, porque a ti te ha placido, Padre, que tus hijos estemos en tu casa. A ti te ha placido, Señor, que sea portavoz de la palabra. Solo te pido que me escondas detrás de ti, Señor. Solo te pido, Señor, que el hombre no mire al hombre, Padre, porque el hombre falla al hombre, Señor, pero tú no fallas nunca jamás, Señor. Eres fiel a tu palabra. Por eso te ruego en esta hora, Padre Santo, que tú, Señor, me uses grandemente, que soy un instrumento tuyo solamente, Señor. Cuídame, Señor, y respáldame de tus palabras, Padre, en esta hora, Señor. Sensibiliza el corazón de tu pueblo. Sensibiliza mi corazón en esta hora, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El título, hermano, de esta predicación le vamos a poner, como dice el capítulo, Jesús y Zaqueo. Oyeron que dijo que Zaqueo era pequeñito de estatura, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver conmigo. Bueno, no cabe duda, hermanos, que muchas veces como seres humanos fallamos a Dios. Como seres humanos siempre le fallamos a Dios. Yo solamente les exhorto y me exhorto a mí mismo, hermano, que no dude usted de la palabra de Dios. Puede usted dudar de la hermosura y de cualquier otro, pero de Jesús nunca ponga usted en tela de juicio lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué me llama la atención? Que cuando Jesús predicaba, en el versículo 1 dice que se amontonaba la gente, el gentío,
que cuando Jesús predicaba, hermano, las multitudes estaban prestas para oír, prestos para escuchar, y se amontonaban, hermanos, ávidos de la palabra, querían escuchar a Jesús. Pero no era cualquier persona que predicaba, era nada más y nada menos que el nombre que es por sobre todo nombre. Él evangelizaba, hermano. Él evangelizaba. El domingo, si no mal recuerdo, decía el hermano Jorge, ahora que se está yendo a la gloria, que muchos tienen el don de evangelizar, pero a muchos no se les da. Por ejemplo, a mí me gusta evangelizar, tengo el don de evangelizar, no tengo el don de evangelizar. Y por eso, hermanos, muchas veces no estamos acostumbrados, no nos motiva lo que dice la palabra de Dios, porque somos un poco apáticos, dice mucho la palabra el hermano Jorge, negligentes, morosos, flojos. Por esa razón, hermano, muchas veces no queremos ir a evangelizar, y dice la palabra de Dios que si nosotros no lo hacemos, las piedras, hermanos, van a hablar por nosotros. Un objeto inanimado, un objeto que no tiene alma, no tiene razón de ser. Sin embargo, así dice la palabra, que si nosotros, los que estamos inmersos en el Evangelio, no lo hacemos, las piedras lo hacemos nosotros, literalmente hablando, hermano. ¿Por qué? Porque Jesucristo se amontonaba, se aglomeraba, el gentío, las multitudes, porque Jesucristo, hermano, estaba investido del Espíritu Santo de Dios. Y los que de alguna manera, hermano, hacemos la lucha, me puedo repetir, hacemos la lucha para evangelizar, porque esto, hermano, es un mandato de Dios. No es que si queremos, es un mandato de Dios que Él le dejó o les delegó a sus apóstoles, les delegó que fueran y predicasen la palabra. Y en el libro de Marcos, hermana Gavita, por favor, Marcos 16, 14 y 15, aquí nos demuestra, hermano, que nosotros tenemos la obligación moral de que si somos discípulos de Jesús, bueno, también vayamos a evangelizar. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les recordó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Dice, hermano, el verso anterior, dice que se les reprochaba de su incredulidad, porque el ser humano, hermanos, que no conocen a Dios, no tienen un corazón muy duro, hermano. Al menos yo les he testificado que fui muy duro para las cosas de Dios. A mí me costó mucho, ahora sí, ser hijo de Dios. Me costó demasiado. Ahora, hermano, que se está yendo seguido a la gloria, se está sembrando la palabra, pero se está viendo resultados. A mí como me dio y me da alegría, hermanos, de verdad se los digo de corazón, me da alegría que dicen los hermanos, hermano Romeo, ahorita que lo traje aquí a Jiquipilas, veníamos platicando, y dice que llega una persona, y yo siempre me preguntaba, ¿y los que viven aquí cerquita, por qué no vienen a la casa de Dios? Porque son duros de corazón, son duros
Y nosotros que ya tenemos algunos años en el Evangelio, también nos cuesta, hermano, también nos cuesta. Y nos da pereza a veces venir a la casa de Dios. Pero créanme, hermano, créanme. Muchas veces, repito, le hemos fallado a Dios. No le fallamos al hombre, le fallamos a Dios. Y yo creo, hermano, que el compromiso que hacemos no lo hacemos con el hombre, sino lo hacemos para Dios. Y por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios: yo sembré, Apolo regó, pero ¿qué decía? Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque se predicaba la palabra en los Corintios, se sembraba la palabra, pero se le daba continuidad. Es lo que a veces nosotros no hacemos, al menos cuando íbamos de 2 en 2, hasta los 2 meses íbamos otra vez, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque si una planta se siembra, esto quiere decir, si una planta se siembra y usted no lo riega, ¿qué va a pasar? Usted va a morir. Exactamente, hermano. Si aquellas personas que ya escucharon, que ya oyeron la palabra de Dios, ya no van a ser los mismos. Ya va a haber resultado en ellos porque ya oyeron la palabra de Dios. Y por eso dice que el apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Y hermano, cuando dice yo regué, Apolo regó, yo regué, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, implicaba, hermano, también que muchos de nosotros, si nos quedamos en nuestra casita, nos vamos enfriando espiritualmente, nos vamos enfriando. Platicaba el hermano Jesús Castelazo Tánchez, platicaba, dice, de 2 hermanas que oía que no llegaba a la iglesia y de vez en cuando llegaba, y le decía: hermana, te vas a hacer lleno. No, si lleno ya es, pero hermanos, ¿por qué se nos dice así? Porque si nos quedamos en nuestra casita, júrenlo, hermano, nos enfriamos de manera espiritual. Por eso es necesario, hermano, que siempre la búsqueda del Señor esté siempre. Y la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar, hermano. Así que tómelo un poquito con seriedad para que usted le dé continuidad a las cosas de Dios. ¿Cómo y de qué manera? Pues estando en la casa de Dios. Cuando yo leo, hermano, las cartas del apóstol Pablo, cuando yo lo leo, hermano, Pablo fue un ser humano como usted y como yo. Pablo, hermano, fue un pecador como usted y como yo. La diferencia es que el apóstol Pablo sí supo reconocer que era un hombre pecador. Era un hombre pecador. Él reconocía que era un hombre pecador, pero él, hermano, se arrepintió de corazón, y cuando el apóstol Pablo se arrepintió, jamás volvió a pecar. No sé si han leído las cartas del apóstol Pablo. Ya no volvió a pecar, jamás le falló a Dios, porque él tenía un gran testimonio, hermano. Por eso él no fue llamado entre los 12 apóstoles, porque él tuvo un encuentro personal con nuestro Dios, hermano. Él, de esa manera, el Señor lo hizo apóstol. Por eso las cartas paulinas, vamos a leer 2, Romanos 1:1 y Primera de los Corintios 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Y Primero de los Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes.
en las dos cartas, como ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Dos ejemplos pusimos aquí del apóstol Pablo. ¿Cómo dice Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y primero los Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí agrega al hermano Sóstenes. Yo no lo conocí, pero el apóstol Pablo sí, ¿verdad? Bueno, por eso, hermano, el apóstol Pablo, válgame la redundancia, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la gran diferencia, hermano, entre el apóstol Pablo, que como hombre no le falló a Dios cuando se arrepintió de corazón, y nosotros, hermanos, también como seres humanos, pues le fallamos muchas veces a Dios. Le fallamos a Dios. Hoy le dije a nuestro hermano, hoy le mandé un mensajito a mi hermano Adel, y no me estoy justificando, pero ya se lo dije. Le dije, hermano, está trabajando mi hermano el Romeo aquí en la casa, y no se preocupe usted, yo voy a llegar. ¿Cómo? Yo no sé, pero yo voy a llegar con la ayuda de Dios. Por eso Pablo pudo decir, hermanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así que si nosotros, hermanos, queremos ser discípulos, tenemos que evangelizar y, hermanos, dar, ahora sí, llevar las buenas nuevas a quienes lo necesitan. Yo puedo asegurarle, hermano, a usted, hermano, hermana, con toda certeza, con toda seguridad, que donde esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo es posible. Donde esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo se da. Todo, hermano, se da. Donde mora el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano, para entrar en materia del Evangelio de San Lucas, donde hay dos protagonistas y un tercero. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay una tercera persona involucrada. ¿Quién es? Fue Zaqueo, hermano, que fue llamado, hermano, también de igual manera por un propósito de Dios. Y su conversión, hermano, sintió Zaqueo la necesidad, la curiosidad de conocer a Jesús, hermanos. Él tenía deseos de saber quién era Jesús, quién era aquel hombre que el gentío, que las multitudes lo seguían. Y él tuvo esa curiosidad, pero había un problema. Dice que era chiquitillo. No les voy a decir como tú se lo entiendes, Era chiquitillo, de estatura. Pero dice que tenía necesidad de Jesús, como nosotros también lo tenemos, hermano. Y mire usted cómo y de qué manera se dio su conversión. Dice que él corrió, dejó el trabajo que tenía, porque era un hombre rico y quizás no tenía necesidad, rico material, no rico espiritual, tenía bienes, pues, porque era jefe, dice, de los publicanos, y los publicanos, hermanos, en aquellos tiempos se dedicaban a cobrar impuestos. Él era el jefe de los publicanos. Sin embargo, pues, repito, hermano, tenía necesidad de conocer a Jesús, y en medio de ese conglomerado, hermano, de esa multitud que seguía a Jesús, y le digo pues que él tenía un problema, tenía un obstáculo.
que Zaqueo ya estaba ya en el árbol de sicómoro. Y como decimos, hermano, no como decimos, afirmamos que para Dios no hay nada imposible. Y Jesús hizo posible que Zaqueo estuviera trepando en el árbol de sicómoro. Pero Jesucristo, hermano, tenía un propósito para este varón. Claro que sí, tenía un propósito. Repito, hermano, y yo no leo o no leí, ustedes ubíquenme, que Jesucristo lo ayudó, que alguien lo ayudó a subir. No dice, hermano, pero esto no representó ningún impedimento, ningún obstáculo para Zaqueo para subirse a aquel árbol. Y cuando Jesús dice que iba pasando, por supuesto que Jesús sabe todo de nosotros. Jesús sabía de la vida de Zaqueo. Sin embargo, dice que Jesús volteó hacia arriba y lo vio. Lo vio, hermanos. Y cuando iba pasando por allí, y por eso vamos a releer los versículos del 1 al 4. Por favor, hermano. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, dale prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Dice, cuando Jesús pasó o llegó a aquel lugar donde estaba Zaqueo, dice, mirando hacia arriba, ¿tenía necesidad del Señor? No, pero él sabía a ciencia cierta que sicómoro estaba allí, que sicómoro tenía necesidad de él. Y por eso dice que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. La fe de aquel hombre, hermano, qué fe tan grande de aquel hombre. Era incrédulo, era incrédulo, era mundano. Sin embargo, una curiosidad, algo que se movió dentro de él para tener esa inquietud de conocer a Jesús. Y por ello, hermano, este varón, de manera espontánea, sensibilizó su corazón, creyó en Jesucristo y fue salvo. Y fue salvo, hermano. Abrió su corazón, sensibilizó su corazón. ¿Quién lo hizo? Dios, hermanos. Cuando precisamente, por eso escribe el apóstol Pablo esta carta a los Romanos 9, capítulo 9, del 14 al 16. ¿Qué pues diremos? Que haya justicia en Dios en ninguna manera, pues a Moisés dice que ten misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aleluya. Dice, hermanos, se me da mucho este texto. Dice que Dios tiene misericordia de quién. Él tiene misericordia. Y Él tuvo misericordia de Zaqueo. Y Él tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Él tuvo misericordia. Él tuvo misericordia de aquel pueblo judío. Él tuvo misericordia, hermano, de ese pueblo que no lo quiso, de ese pueblo que no lo rechazó, de ese pueblo que era su pueblo,
de ese pueblo que él había escogido como una nación santa. Pero no lo quisieron, lo rechazaron. Sin embargo, él tuvo misericordia porque los llevó, hermano, los llevó por un desierto, les abrió el mar rojo cuando lo venían siguiendo, y por eso siempre decimos, y vamos a seguir diciendo, hermano, así que no depende, dice, no depende del que quiere, no depende del que corre, sino que depende del que Dios tiene misericordia. Y él, al menos conmigo, lo tuvo, hermanos. Cuando yo trabajaba en el municipio de Ostoacán, iba de Ostoacán a la colonia que trabajaba, eran 4 kilómetros, pero se tenía que pasar un puente colgante. Un puente colgante, ¿qué le gusta? 7 o 8 metros. El río, el arroyo era le llaman laja ya, de puras piedras. Créanme, hermano, que en vez de agarrar el puente, me fui al vacío. ¿Y qué cree usted que pasó? No me pasó nada, no lo estuviera contando, ¿verdad? Miren, me fui así y caí, no sé cómo le llaman aquí a los ríos cuando tiene algo lodo que se hunde los zapatos. ¿Cómo? Lodaza. Bueno, por allá le llaman mégano, Mégano. Pues caí en un meganal. ¡Pum! Aquí, 7 o 8 metros, yo no sé. Y créanme que mis zapatos, los únicos que tenía yo, se me fueron. Y ahí estaba yo queriendo salir. A la orilla del río ya había unas casas y empecé a gritar, a pedir auxilio. Me fueron a auxiliar, me sacaron, pero los zapatos estaban todavía fríos. Aquel río que era baja, bastante piedra sin piedra. ¿Cómo no caí en una piedra? Porque Dios tuvo misericordia, hermano. Aleluya. Dicen los versículos 5 y 6, por favor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Bien, hermano. Esto es lo hermoso de este pasaje. Dice que descendió Zaqueo de aquel árbol y le recibió, dice al Señor, gozoso, feliz, hermano, porque él sabía que Dios, hermanos, ya le había dado la salvación para la vida eterna. Le recibió gozoso, dice. Sin embargo, hermano, dice que no falta, ¿verdad? Que la gente, aquí no habla de los fariseos, de los saduceos, de los maestros de la ley, habla de la gente. ¿Qué hacía la gente? Murmuraba. Mira dónde entró, mira dónde llegó, a la casa de un pecador. Y esto no lo debemos de decir nosotros, al menos la gente aquella, yo no sé, tal vez eran bastantes incrédulos también, porque no era cualquier gente que se había metido a la casa de Zaqueo, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Sin embargo, para reconvenir su falla, la falla que Zaqueo había tenido como un jefe de los publicanos, para reconvenir su fallo que él había tenido con la gente que él consideraba que les había hecho daño, les externó lo siguiente, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo todo duplicado. ¿Sí sabe usted qué es eso? De acuerdo a la ley matemática, por aquí hay varios que estudiaron la preparatoria, hay varios que son
profesionistas. Un numerito afuera y un paréntesis significa que es una multiplicación. Así que si Zaqueo había defraudado, dice, se los devuelvo como cuadruplicado. Si les había robado 4 pesos, 4 por 4, 16 pesos les iba a devolver. Eso fue una promesa que Zaqueo le hizo a Jesús y no dice que lo cumplió. Creo entender, hermano, que Zaqueo cumplió al pie de la letra lo que había prometido. Si en algo les he fallado, yo los voy a remunerar, porque él sentía su conciencia tal vez intranquila. Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cómo dice? Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido como un hombre natural. Sin embargo, Jesús vino a buscar. Vino porque él pasó, dice, por Jericó, ¿verdad? Él vino a buscar. Él vino a salvarlo, hermano. Y le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa y es necesario que pose en ello. Por eso, hermano, dice que era de la descendencia de Abraham. Acuérdense, hermano, los que somos del linaje de Abraham somos nosotros, también nosotros. Y los que no, dice la palabra de Dios, no lo va a decir el hermano Ali, allá por el Evangelio de San Juan 8:44, dice que los que no son del linaje de Abraham pues son hijos del diablo. Así dice la palabra de Dios. 8:44 de San Juan, hermana. Y un tantito más atrás. Nosotros el diablo y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Pero más atrásito, donde dice el linaje. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, eternamente. Bueno, no anoté la cita, pero aquí en este capítulo 8 del Evangelio de San Juan habla del linaje del que somos nosotros, hermanos. Y los que somos del linaje de Abraham deberíamos hacer las obras de nuestro Padre Celestial. Pero si no somos de nuestro Padre Celestial, ¿de quién somos? 8:36. 8:36, por ahí está. 8:36, hermana Gavita, por favor. 33, perdón. Le dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y aquí donde le digo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el 36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Por eso, hermano, gran y duro la palabra de Dios. Si no eres del linaje de Abraham, si no eres del linaje de Jesús, pues ¿de quién eres hijo? Dice: si no hacemos la voluntad de nuestro Padre, pues somos hijos del diablo. Y los deseos de nuestro Padre el diablo, queréis hacer. Por eso es, hermano, cuando el enemigo gana la batalla en los cristianos. Versículo 10. Versículo 10 del capítulo que estamos disertando, por favor. Lo que se había perdido. Y pues hemos dicho, hermano, que yo no sé. De aquí miro una bella persona, mi hermano Antonio, y es una bella persona. Físicamente, por fuera, yo no sé cómo me vean. Pero más en el fondo del hermano Antonio. Yo no lo conozco. Y el hermano Antonio, hacia mi persona, tampoco. Pero recordemos, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso va
¿Cuántos se quedan? Nosotros no podemos engañar a Dios. Donde estemos, hermano, ahí nos busca Dios. Donde estemos, si arriba, abajo, donde sea. Y por eso, hermano, es necesario que Jesús, no que Él nos busque, que nosotros lo sigamos buscando, porque ya por gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Sí, pero es necesario, hermano, que nosotros busquemos a Jesús, no que Jesús nos busque a nosotros. Le dije, hermano, al principio que me llamaba mucho la atención la conversión de este varón Zaqueo. Con qué facilidad dice que Jesús le dijo, bájate, lo siguió, llegó a su casa. Date prisa, desciende. Y dice que lo recibió con alegría, porque sabía que Jesús lo había encontrado para su salvación. La humanidad, hermano, los que no conocen a Dios, ya vamos a ir aterrizando. Los que no conocen la humanidad, hermano, en términos generales, no nosotros, no habla de nosotros. La humanidad que no conoce a Dios, en lo personal, créanme, hermano, si lo sabe Dios, pues se lo digo a ustedes. En lo personal, hermano, de repente da un coraje sano, decir, no es un coraje sano. El coraje es coraje y estás encorajado. ¿Por qué tiene la culpa? Bendito Dios que Dios nos alcanzó. Pero ¿por qué la gente no puede, hermano? ¿Por qué la gente no puede, ahora sí, aceptar a Jesús con toda la facilidad? Pues yo ya les dije, yo no acepté a Jesús tan prontamente. Yo no acepté a Jesús tan prontamente, no sensibilizaba mi corazón, me hablaba, pero yo le decía, no, otro día, hoy no tengo tiempo, y el clásico pretexto de la humanidad. La otra razón, hermano, porque la humanidad, hermano, tiene un corazón muy, pero muy duro. El libro de Ezequiel habla de esto, hermano. 11:19 de Ezequiel. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Les daré un corazón de piedra en medio de su carne. Les daré un corazón de carne. Amén. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Está hablando casi a nosotros. Y dice, ya no los quito. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. ¿Pero qué dice? Por aquellos que no lo aceptan, cuando les habla a uno, se molestan. Dice, pero a ellos les daré un corazón de piedra, y en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Una razón. Y tengo, para terminar, hermano, dos ejemplos más. Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Otro varón, al igual que Zaqueo, de manera espontánea, recibió la salvación. 9 al 13. Apóyenme, hermanos, por favor. Estaba sentado bajo los frutos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando oyeron esto, los fariseos dijeron a los discípulos,
versículo 9, hermana. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó. Un momento. Algo en común con Zaqueo, aquí este capítulo. Algo en común, hermanos, ¿notan? La obediencia. ¿Perdón? La obediencia. Era el cobrador de... Exacto. Era también otro cobrador de impuestos. Tenía trabajo. Sin embargo, ¿qué dice en el versículo 10? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El 11. Y cuando vieron esto los fariseos, que eran los que comúnmente, eran los que siempre era Jesús la comidilla para ellos, pero nunca le encontraron una falta en él. Y dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí no podemos hablar de manera literal. Aquí está expresado textualmente como se debe de decir. Aquí todos sabemos. Los enfermos los llevan a los médicos, ¿verdad? El médico hace lo que puede, dependiendo de la necesidad del enfermo. Pero sabemos, hermanos, nosotros, que nosotros sí tenemos un médico por excelencia. Que nosotros, hermanos, tenemos un médico que si tuviéramos fe, dice la palabra de Dios, minúscula, como un granito, dice, de mostaza, es otra cosa fuera, ¿verdad? Sin embargo, todavía en los actuales tiempos hay cristianos que todavía van a los recintos, pero ¿y su fe? Por eso el Señor reprendía a Tomás: quiero que seas, ¿qué? ¿Qué le dijo? Quiero que seas no incrédulo. Pero a veces, hermanos, nos gana nuestra incredulidad y nuestra fe en Jesús, donde queda, cuando sabemos que el médico de médicos es Jesús de Nazaret. Y el 13 para concluir: ir pues y aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los justos estamos aquí, pero la palabra de Dios dice que no hay ningún justo. Así que tratemos, hermano, dentro de lo humano, tratar de ser justos, equitativos, delante de los ojos de Dios. Le contaba a nuestro hermano Panchito, parece que mi hermano Panchito, un varón aquí, le reservo el nombre. Llegó alguien a pedir prestar una balanza y le dijo: oiga, ¿será que no nos cuesta hacer un chanchullito? ¿Un chanchullito de qué? Es que quiero ganar unos kilitos. Y le dijo él, así muy tajantemente: no, mi hermano, si a eso vienes, ven por otro lado. Pero a veces, hermanos, dice que por ahí está una parte de las escrituras, ¿dónde? Dice que con mínimas cosas los cristianos nos empatamos, pero a veces los cristianos hacemos cosas más malas. No les puedo revelar a ciencia cierta quién es, pero ya andaba mal. Pero nosotros no tenemos derecho de juzgar a nuestro prójimo. Nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a nuestro semejante. Y el otro, hermano, llamamiento de Leví.
Marcos, el Evangelio de San Marcos, con esto terminamos. 2, 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Amén. El 13. Después volvió a salir Y al pasar vio a quién? A Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco ¿de qué? De los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo? Lo siguió. Así fue su conversión, hermano. Hermana, así fue su conversión. Tan pronta y rápida como Zaqueo, como Mateo, como Leví. Y todavía aunado, hermano, también cuando tenga usted la oportunidad, lea usted la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Lea usted en su casita. Está también en el Evangelio de San Lucas, hermano. Pero esto es lo que me llama la atención. El hombre natural, Primera de los Corintios 2:14, el hombre natural nunca entenderá las cosas de Dios si no estamos inmersos en las cosas de Dios. ¿Sí nos entendemos? El hombre natural, usted y yo, si no buscamos a Dios, si no estamos inmersos en los caminos de Dios, jamás lograremos entender, hermano, esto. Nunca. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural, esto es locura. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Corintios, Primera de los Corintios, dice que por la locura de la predicación de los que nos dieron, fuimos salvos. Fuimos salvos. Dice, pero el hombre natural no percibe, no entiende, pues, de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir solamente espiritual, solamente con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esto fue lo que Dios nos ha dado para su pueblo, y no solo para su pueblo, también para mí. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque me has usado, Señor. Me has usado para tu pueblo, Señor, siendo portavoz de tu palabra, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que se ha dado no regrese vacía, Señor, que tenga un propósito en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que tenga un propósito, Padre eterno. Gracias, mi Dios amado, te doy en esta hora, Padre, porque de alguna manera también nosotros necesitamos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir en este camino, Señor, porque solamente, Padre, tú le diste a escoger a ese pueblo, dice tu palabra, de dura cerviz, Señor, de duro pensamiento, Señor. Tú le diste escoger entre lo bueno y lo malo, entre la muerte y la vida. Incluso les corroboraste que escogieran el bien, que escogieran la vida, para que sus días se prolongaran, Señor. Ciertamente está establecido para los hombres morir una sola vez. Ciertamente, Padre, terrenalmente vamos a morir, pero tenemos la esperanza de heredar, Señor, una vida eterna a los que creen en tu nombre, Padre.
Gracias, Señor, muchas gracias, Dios mío, te doy. En el nombre de Jesús, aleluya, Padre Santo. Amén y amén, aleluya. A ti